clase de pago. Ahí estoy, bien. Hola, buenas tardes a todos, de nuevo. Veo que somos muchos, con lo cual no voy a poder mirar el chat, discúlpeme. Así que las preguntas que me quieran hacer pueden activar su micrófono y preguntarme, y los que no alcancen a preguntar, les dejé ya mi correo electrónico por si me quieren hacer la pregunta por correo electrónico. Lo pongo de nuevo por si alguno entró más tarde y no alcanzó a ponerlo. Profe, ahí se lo ve. Sí, yo también me veo, sí. Buenísimo. Sí. Logré activar el video. Ahora lo que no puedo es escribir en el chat. Bueno, tomen nota. Venimos con la tecnología medio retorcidos hoy. Bueno, pero tampoco quiero hacer todo, doctor. Y estoy cocinando además, está quemando el pollo. Mi correo electrónico es cbrun@brunabogados.com.ar. Listo, arrancamos. Bueno, hoy tenemos que hablar del pago. Para que veamos la sucesión de temas con los que venimos dictando las clases, se comenzó hablando de los elementos de la obligación, luego comenzamos con los efectos, y ahora estamos viendo cuál es el efecto más importante. Una aclaración previa. Si nosotros buscamos el pago en los libros de obligaciones, lo encontraremos probablemente en algunos junto con los demás medios de extinción de obligaciones y en algunos otros dentro de los efectos de las obligaciones. Nosotros ya desde hace muchos años en esta cátedra estamos estudiando el pago en forma anticipada dentro de los efectos de las obligaciones. Porque si bien la obligación se extingue mediante el pago, mediante el cumplimiento por parte del deudor, lo cierto es que las partes se obligan teniendo en mira el cumplimiento, teniendo en mira el pago. Por eso el efecto más importante de la obligación es el pago. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso los modernos libros de obligaciones y los modernos planes de estudio, los modernos programas de la materia, colocan el pago de manera anticipada dentro de los efectos y no allá al final de la materia, junto con los restantes medios de extinción de obligaciones. Hecha esta aclaración, bueno, ¿qué es el pago? El pago es precisamente el cumplimiento de la prestación. El pago, como lo define el artículo 865, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Una definición sustancialmente idéntica a la que existía en el Código Civil viejo derogado, que en el artículo 725, si mal no recuerdo, definía el pago como el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Lo único que se sustituyó la palabra hace por constituye, pero la definición es sustancialmente la misma. Y fíjense que incluso está en perfecta armonía con el artículo 725, que cuando habla de la prestación, dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada y con apreciación económica. Por lo tanto, fíjense las concordancias. El 866 nos dice que el pago es el cumplimiento exacto de la prestación. El 725 nos dice que constituye el objeto de la obligación, la prestación. El 725 nos dice la prestación que constituye el objeto de la obligación, es decir, armónico es en este sentido el código. No siempre ha mantenido este nuevo código la armonía que deben tener los distintos artículos. En este código han trabajado muchas manos, más de 100 juristas han metido mano en el código, y faltó quizás una revisión final para poder armonizar todos los artículos entre sí. En este caso están armonizados.
El 866 está en perfecta línea con el 725. Si me apagó el otro dispositivo, pues algo fantástico. Cuando hablamos de pago podemos decir que los distintos ordenamientos jurídicos, las distintas legislaciones comparadas, lo han tomado como de manera distinta, de manera diferenciada. Algunos, como el nuestro, tienen una tesis intermedia. Pago es cumplimiento. El pago es la cualquiera sea la clase de obligación. A ver si el micrófono abierto lo suficia, por favor. Está haciendo un ruidazo bárbaro. Cualquiera sea la clase de obligaciones, tanto de dar como de hacer como de no hacer, el cumplimiento de la prestación es pago. En cambio, en otras legislaciones, el pago tiene una acepción amplia y se considera pago a cualquier medio que extinga la obligación y sea satisfactorio para el acreedor. Y en otras legislaciones, el pago tiene una acepción muy restringida, considerando pago solamente cuando se cumple una obligación de dar dinero. Nosotros, en cambio, reitero, tenemos la acepción intermedia. Pago es cumplir la prestación, cualquiera sea la clase de obligaciones a la cual nos estamos refiriendo. ¿Qué es el pago? Se han dado sustancialmente tres posiciones, dos más importantes, respecto de cuál es la esencia del pago, cuál es la naturaleza jurídica del pago. Las dos son, o el pago es un hecho jurídico, o el pago es un acto jurídico. Hay una tercera acepción de la doctrina procesalista italiana, Carneluti, que habla de que el pago es un hecho un acto debido, pero tienen una concepción distinta de lo que es el acto jurídico, diferenciada de lo que es para nosotros el acto jurídico, por lo tanto lo vamos a dejar de lado. Y nos vamos a concentrar en las dos que sostienen la doctrina argentina. Algunos autores, como Trigo Represas, por ejemplo, dicen que el pago es simplemente un hecho jurídico, no un acto. ¿Por qué? Porque en el pago no necesariamente interviene la voluntad. Una de las diferencias entre el hecho jurídico y el acto jurídico es la intervención de la voluntad. Un acto jurídico es un acto voluntario. Un hecho jurídico no necesariamente. Y dice Trigo Represas, en los casos de obligaciones de no hacer, mientras el deudor se abstiene de realizar el hecho prohibido, está pagando, está cumpliendo y no está interviniendo activamente. Según Trigo Represas, yo tengo mis reparos, según Trigo Represas no está interviniendo la voluntad. Yo creo que sí, el que se abstiene de realizar el objeto que no debe hacer, lo hace voluntariamente. Mi voluntad me indica que yo debo abstenerme para cumplir con la obligación de no hacer. Si realizo aquello que está prohibido, no sé, piensen en los contratos bueno, no me sale el nombre, en aquellos empleos donde el empleado tiene la posibilidad de acceder a secretos de la empresa, les hacen suscribir unos contratos y no me acuerdo la palabra, para que no divulguen esos secretos de la empresa. No sé, piensen en el empleado de la Coca-Cola. Doctor. Confidencialidad, muchísimas gracias. Confidencialidad, los contratos de confidencialidad. El empleado de la Coca-Cola que conoce cuál es la fórmula para hacer la coca, suscribe un contrato de confidencialidad. Mientras no le vaya a soplar a la Pepsi cómo se hace la coca, está pagando, está cumpliendo con esa obligación de no hacer. Y no podemos decir que lo hace involuntariamente. Tiene la voluntad de no divulgar el secreto al cual está prohibido divulgar. ¿Está claro? Da otro ejemplo, Trigo Represas, dice, hay casos en los cuales el pago es simplemente un hecho material, como por ejemplo en algunas obligaciones de hacer,
como la mucama que barre, y mientras barre, limpia, es decir, realiza la contraprestación de ese contrato que ha realizado con la dueña o el dueño de casa, y no tiene la voluntad, no se da cuenta que está pagando. Bueno, que el hecho sea automático no significa que sea involuntario. Yo no puedo decir que, por ejemplo, cuando manejo mi auto, los actos que yo realizo son involuntarios. No, señor, son automáticos. La habitualidad de los movimientos los ha hecho automáticos, pero no significa que sean involuntarios. Yo voluntariamente pongo la palanca de cambios en determinado lugar para arrancar y poner primera. Voluntariamente aprieto la luz de giro cuando voy a doblar hacia un lado o hacia el otro, y lo mismo con los pies, los pedales del embrague, del freno, del acelerador. Lo que pasa es que la habitualidad los ha hecho automatizados esos movimientos, pero no pasan a ser involuntarios. Porque si fueran involuntarios, no podrían exigirse cuando hay un accidente la responsabilidad por los daños sufridos por la víctima, porque yo me podría escudar en que mis actos fueron involuntarios. Son voluntarios, aunque automatizados. Con lo cual desechamos la idea de que el pago sea un hecho jurídico. El pago es un verdadero acto jurídico. ¿Por qué? Porque tiene todas las características del acto jurídico que ustedes, como doctorados en Derecho Civil Parte General, han estudiado seguramente en el cuatrimestre pasado o en algunos anteriores. El acto es un acto humano, es voluntario, es lícito y tiene por finalidad inmediata la de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. En nuestro caso, el pago extingue obligaciones. Extingue la obligación de la que se está pagando, ¿sí? Ahora, bueno, y esa es la tesitura que tiene el actual Código Civil y Comercial. En el artículo 866 dice: las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Por lo tanto, el Código Civil y Comercial zanjó en gran parte la discusión respecto de cuál es la esencia o la naturaleza jurídica del pago. No nos cabe duda ahora entonces que es un acto jurídico. ¿Por qué lo dice el Código? Ahora, ¿por qué digo que zanjó en gran parte la discusión? Porque no aclara si es un acto jurídico unilateral o bilateral. Y tenemos para ser dulce acá con las posiciones de los autores. Algunos dicen el pago es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque la única voluntad que es necesaria para que pueda llevarse a cabo es la voluntad del que paga. No interesa la voluntad del que recibe. Otros dicen, no, momentito, es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Recordemos que las obligaciones son relaciones de cooperación, donde la posibilidad que el deudor pague está condicionada a la cooperación que le preste el acreedor posibilitando ese pago. ¿Cómo no va a tener importancia la voluntad del acreedor? Si yo tengo que, mi pago como deudor consiste en entregar 2.000 toneladas de trigo en el campo del acreedor situado en las afueras de Necochea. Y llego al campo y el acreedor no preparó los hilos o lo que fuera para poder recibir ese grano. Yo no puedo cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque falló la cooperación que tenía que prestar el acreedor. Tendré que pegar la vuelta con los camiones y volver al origen para que no se eche a perder todo el grano que estoy transportando. Entonces, dicen estos autores, es un acto jurídico bilateral. A lo cual le responden los anteriores, no, sigue siendo unilateral. ¿Por qué? Porque el deudor que no consigue la cooperación del acreedor o por cualquier circunstancia se le imposibilita la posibilidad, quedó medio redundante, ¿no? No tiene la posibilidad de pagar en manos del acreedor, tiene el expediente del pago por consignación. Si pretende liberarse, pagará por consignación, ya sea en sede judicial o en sede extrajudicial, ya veremos en su momento cómo es esto de pago por consignación. ¿Ven que es unilateral? No necesita la voluntad del acreedor. A lo cual le responden los otros, no, momentito, sigue siendo bilateral. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace, la voluntad del acreedor está suplida por la voluntad del juez
que acepta la consignación. Con lo cual, como les digo, tenemos para hacer dulce de leche con todas las opiniones respecto de si el pago es un acto jurídico unilateral o bilateral. De todos modos, cierro la discusión acá. ¿Por qué? Porque antes era importante, o más importante, saber qué naturaleza jurídica tenía el pago, porque depende de si estuviéramos frente a un acto jurídico o a un hecho jurídico, o a un acto jurídico bilateral o unilateral, las reglas de la prueba eran distintas. No es lo mismo, no son las mismas exigencias para probar un acto jurídico bilateral o un contrato que un acto jurídico unilateral o un hecho jurídico. Por lo tanto, debíamos saber cuáles eran las alternativas para, en caso de desconocimiento por parte del acreedor de que el pago se hizo, cuáles eran los medios probatorios que tenía el deudor para demostrar que el pago sí había sido hecho. Hoy la importancia del tema ha disminuido en entidad. ¿Por qué? Porque este nuevo código trae todo un capítulo, la sección quinta del artículo 894 al artículo 899, que habla de la prueba del pago y nos dice sobre quién está la carga de la prueba del pago y cuáles son las reglas, cuáles son los medios válidos para demostrar los distintos pagos que pueda haber. De tal manera, entonces, toda esta perorata respecto de la naturaleza jurídica ya es más de gabinete que una cuestión de importancia práctica. Otro tema. ¿Quiénes son los sujetos del pago? Generalmente los alumnos están tentados ante la pregunta a dar como primera respuesta, cuando uno le pregunta quiénes son los sujetos del pago, dicen el acreedor y el deudor. No, respuesta incorrecta. Los sujetos del pago pueden coincidir con el acreedor y el deudor. Obviamente, si el que paga es el deudor y el que recibe es el acreedor, en esta obligación que se está pagando, los sujetos son el acreedor y el deudor. Pero en general vamos a ver que puede pagar no solo el deudor, sino también otras personas, y que puede recibir el acreedor y también otras personas. Con lo cual, la doctrina ha denominado a los sujetos del pago como solvens, al que paga, y accipiens, al que recibe. Solvens viene de solventar, de solvente. Solventar es pagar. Y accipiens viene del que recibe. El accipiens es recibir. Latinajos que todavía subsisten en este siglo XXI. Empecemos por el solvens. ¿Quién es el solvens? El solvens por antonomasia es el deudor. Es el que ha contraído la obligación. Por lo tanto, es el solvens natural. Cuando se celebra la obligación, el acreedor cree que el solvens va a ser el deudor, que el deudor va a pagar aquello a lo que se ha obligado. ¿Recuerdan? Como dice el artículo 730 en su proemio. Pero podría el deudor no ser solvens y el pago podría ser realizado por un tercero. Los terceros los vamos a dividir en dos clases: terceros interesados y terceros no interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados? Aquellos terceros, aquellas personas distintas del deudor que, si el pago no se realiza, sufren un perjuicio en un derecho patrimonial. Por eso están precisamente interesados en que el pago sea realizado, porque si el pago no se realiza, si el deudor no paga, ellos van a resultar perjudicados. Imaginemos al fiador en un contrato de locación. El deudor es el locatario, que todos los meses debe pagar los alquileres. Pero el fiador es un tercero interesado. Él tiene que estar con el ojo puesto todos los meses en que el deudor, el inquilino, el locatario, pague los alquileres. ¿Por qué? Porque si no, el locador, que es el acreedor de esa obligación, va a ir contra él.
va a exigirle a él, al fiador, a que pague los alquileres, y si no los paga, seguramente va a embargar el inmueble que presentó como garantía, y si sigue sin pagar, ese inmueble podrá ser subastado y el locador se cobrará con el producido de la subasta. Entonces, ¿cómo no le vamos a permitir al tercero interesado, en nuestro ejemplo, al fiador, que pague la deuda por el deudor? Y en segundo término tenemos a los terceros no interesados, que son todos los demás, todas aquellas personas que no sufren ningún perjuicio en su patrimonio, aunque el pago no se realice. Tanto el deudor como los terceros interesados tienen lo que se denomina el ius solvendi. ¿Qué es el ius solvendi? Bueno, también a veces o generalmente cuando uno le pregunta al alumno qué es el ius solvendi, la primera respuesta que se le viene a la mente es la traducción literal del latinazgo, y decir el ius solvendi es el derecho a pagar. Bueno, no es exactamente eso. Decir derecho a pagar es un concepto muy vacío. El ius solvendi es el derecho a imponerle el pago al acreedor. Es decir, aquel que tiene ius solvendi, deudor o tercero interesado, tiene el derecho a que el acreedor reciba el pago. Es decir, el acreedor, visto del otro lado, no tiene el derecho de rehusar un pago ofrecido por el deudor o el tercero interesado, porque ambos tienen ius solvendi. ¿Y qué pasa si el acreedor rehúsa el pago que le ofrece a alguien que tenga ius solvendi? Bueno, el deudor y el tercero interesado pueden recurrir al pago por consignación para liberarse. Derecho ius solvendi que no tienen los terceros no interesados. Solamente pueden pagar los terceros no interesados con la anuencia del deudor y del acreedor. Si no, están realizando un pago no se puede realizar el pago. Si un tercero no interesado quiere pagarle la deuda del deudor al acreedor y el acreedor se la rechaza, no puede ir a consignar judicialmente. Va a perder el juicio por consignación. ¿Estamos de acuerdo? Si el deudor paga la deuda, se libera. Si el tercero paga la deuda, frente al acreedor el deudor queda liberado, pero no va a quedar liberado frente al tercero que pagó. Porque, obviamente, si el tercero pagó, salvo que haya querido hacer una liberalidad a favor del deudor, una donación a favor del deudor, lo que va a pretender es recuperar del deudor aquello que ha pagado. El fiador que tuvo que pagarle los alquileres al locador porque el locatario no los pagaba, lo que va a pretender es, luego de haber hecho el pago, recuperar aquello que pagó con intereses y con todos los daños que haya sufrido del deudor incumplidor. Por lo tanto, veamos qué pasa con el pago realizado por terceros. Por ahora no hago diferencias si son terceros interesados o no interesados. Supongamos que es un tercero interesado que le pagó al acreedor, recuerden, el acreedor no se puede rehusar, o un tercero no interesado y el acreedor aceptó el pago por parte del tercero no interesado. Bien, ¿qué acciones tienen los terceros que han pagado para recuperar lo que pagaron del deudor? Tienen tres clases de acciones, depende de cómo haya sido realizado el pago. El pago realizado por el tercero puede haber sido con asentimiento del deudor, es decir, con la conformidad del deudor. El pago puede haber sido realizado por el tercero con ignorancia del deudor, el tercero estaba pagando y el deudor no estaba enterado. O el pago puede haber sido realizado en contra de la voluntad del deudor. El tercero va a pagar y el deudor le dice, no pagues, no estoy de acuerdo, y el tercero igual paga. En los tres casos las acciones difieren. Vayamos al primer caso. Si el tercero le pagó al acreedor con el consentimiento, con el asentimiento del deudor, la relación que se produce en el tercero que paga, por favor, esto puede llegar a ser medio complicado, denme algún tips
respecto de si lo entienden o no lo entienden. Si alguno no lo entiende, lo decimos de nuevo, por favor. Cuando el tercero le paga al acreedor con el asentimiento del deudor, la relación que se produjo entre el tercero que pagó y el deudor es una relación de mandato, que es lo que generalmente ocurre. El deudor le dice al tercero, andá y pagá. Lo contrata al tercero para que realice el pago. El tercero es el mandatario que está realizando un acto jurídico en nombre de su mandante, que es el deudor. Y después recuperará, sabe, tiene confianza, buena fe, tiene confianza de que su mandante le va a reintegrar los gastos realizados. De tal manera, no cabe duda entonces que la primera acción que se le aparece al tercero que le pagó al acreedor con el asentimiento del deudor es la acción que surge del contrato de mandato. Mediante esta acción, el tercero va a poder recuperar no solo el capital invertido, no solo el monto nominal que pagó, sino también los intereses que hayan sido devengados desde que realizó el pago hasta que el deudor le restituya las sumas adeudadas. Pero también el ordenamiento jurídico, el código, le proporciona en este caso al tercero que pagó otra acción alternativa, que es la acción de pago con subrogación. Es decir, pago con subrogación lo vamos a estudiar más adelante, lamentablemente, pero bueno, vamos a tratar de hacer una breve explicación. El tercero le paga al acreedor, el acreedor resulta satisfecho, se va de la obligación, se cancela el crédito y el acreedor, mediante este instituto del pago con subrogación, lo coloca en el mismo lugar que tenía frente al deudor. Subrogar es ponerse en el lugar de, es sustituir a. De tal manera, el tercero que le paga al acreedor lo sustituye en las acciones que el acreedor tenía contra el deudor. Esto surge de los artículos 915 y siguientes, después léanlos, del Código Civil y Comercial. Vemos entonces que el Código pone a disposición del tercero dos acciones, la acción de mandato y la de subrogación legal. ¿Puede elegir cualquiera? Bueno, sí, puede elegir cualquiera, pero la elección que haga el tercero para recuperar del deudor aquello que pagó no es absolutamente libre. Va a depender de cómo haya sido el pago y de cuál haya sido la obligación extinguida mediante el pago realizado. ¿Por qué? Número uno, recuerden que acá hubo asentimiento. Por lo tanto, si el deudor le dijo al tercero, andá y pagá esta obligación que está prescripta, el tercero va y la paga. Por lo tanto, si pretende recuperar del deudor mediante la acción de pago con subrogación, es decir, sustituyendo al acreedor en los derechos, acciones y garantías que el acreedor tenía contra el deudor, no va a poder recuperar nada, porque el acreedor no tenía ningún derecho o no tenía ninguna acción contra el deudor porque la obligación estaba prescrita. Entonces, en ese caso no le va a convenir ir por la acción de pago con subrogación y necesariamente va a tener que intentar contra el deudor la acción de mandato. Ahí ya no importa si la obligación está prescrita, pero no importa. Mi mandante me dijo que vaya y pague. Por lo tanto, si la obligación estaba prescrita, eso no tiene nada que ver con el derecho que tengo yo a recuperar aquello que pagué. ¿Está claro? Bien, ¿qué pasa cuando el tercero paga en ignorancia del deudor? El tercero paga y el deudor no está enterado. Número uno, solo tendrá acciones el tercero para recuperar aquello que pagó si la gestión que realizó fue útil, que es uno de los requisitos de lo que se denomina la gestión de negocios. Ustedes la habrán sentido nombrar a la gestión de negocios porque es uno de los ejemplos que se dan de cuasi contratos
como fuente de obligaciones. ¿Qué es la gestión de negocios? Cuando una persona se encarga total o parcialmente de los negocios de otra sin que haya mandato. ¿Por qué es un cuasi contrato? Porque es casi un contrato de mandato. ¿Qué le falta para hacer un mandato? Y el acuerdo de voluntades. Yo me voy a Europa por 3 meses, y mi vecino ve que durante esos 3 meses están llegándome las boletas de gas, de luz, de obras sanitarias, municipal, inmobiliario, y qué sé yo, y dice, pues pobre, este tipo cuando vuelva va a tener un socotroco así grande, le van a cobrar intereses, probablemente le inicien el juicio de apremio, la ejecución fiscal, va a estar en riesgo su casa. Yo soy muy buen vecino, agarro las boletas, mi vecino agarra las boletas, va y paga todas. Acá no hubo un mandato, porque yo no le dije a mi vecino, che, mirá, yo me voy a Europa por 3 meses, cuando vengan las boletas pagalas y cuando yo vuelvo te cancelo. Obviamente, si la gestión que yo realicé fue útil, supónganse que de mala fe la municipalidad envía una deuda con periodos prescriptos, o ARBA o obras sanitarias, y yo pago todo, incluso los periodos prescriptos. Aquellos periodos prescriptos, el pago realizado de aquellos periodos prescriptos no fue útil, porque estos entes públicos ninguna acción tenían contra mi vecino, porque la obligación estaba prescripta. Pero si pagué todos periodos vigentes, obligaciones que no estaban prescritas, entonces le he hecho un beneficio al patrimonio. La gestión fue útil. ¿Por qué? Por la utilidad en que consistió, en que le ahorré de tener que pagar intereses, de tener que pagar gastos de un eventual juicio que le inicien estas empresas o los entes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo vuelva de Europa, mi vecino me va a golpear la puerta, me va a tocar el timbre y me va a decir, mira, pagué todo esto y yo no me puedo rehusar a pagárselo. Y si me rehúso, mi vecino va a tener la acción que surge de la gestión de negocios, que se llama Actio Negotiorum Gestio. Latinajos todavía siguen vigentes. Pero además va a tener como alternativa, de la misma manera que vimos con el pago con asentimiento del deudor, va a tener el tercero como alternativa la acción del pago con subrogación legal, que surge del artículo 915 también, que dice que también tiene la acción el que paga con ignorancia del deudor. ¿Cuál acción va a elegir? ¿La acción de gestión de negocios o la acción de pago con subrogación? Remito a la explicación que di recién cuando vimos cuando había asentimiento. Depende de la obligación que se haya extinguido. En algunos supuestos le convendrá ir por la de pago con subrogación, en algunos otros supuestos le convendrá ir por la de pago, por la de la gestión de negocios. Tercer caso, pago en contra de la voluntad del deudor. Acá el deudor no le está diciendo no pagues, y el tercero va y paga. Este es el único caso en que las soluciones son distintas, depende de que el caso lo haya pagado, que el pago lo haya realizado un tercero interesado o un tercero no interesado. Si el pago lo realizó un tercero interesado, el pago en contra de la voluntad lo realizó un tercero no interesado, va a tener dos acciones. Va a tener la acción de pago con subrogación, que también surge del artículo 915, el tercero interesado que paga aún en contra de la voluntad del deudor. Y además va a tener la acción que surge del enriquecimiento sin causa, denominada actio in reimverso, así la van a encontrar en los libros de texto. La actio in reimverso. ¿Por qué? Porque realmente acá lo que se produce es un enriquecimiento sin causa. Es una disminución del patrimonio del tercero que paga, un aumento en el patrimonio del deudor, no un aumento en el activo, pero sí es un aumento por disminución de su pasivo, y falla la causa que justifique esa distorsión patrimonial. Por lo tanto, el tercero interesado tiene estas dos acciones, la de pago con subrogación 915 o la de la gestión de negocios,
enriquecimiento sin causa, y en reverso, que también le otorga el Código Civil. En cambio, el tercero no interesado que pagó en contra de la voluntad del deudor, solo va a tener la acción in reverso. Solo probando que existió un enriquecimiento sin causa, va a poder el tercero no interesado recuperar lo que pagó, la deuda que pagó del deudor. ¿Estamos o menos claros? Todo esto surge de los artículos 881 y 882, que los voy a pasar a leer. Dice el 881, ejecución de la prestación por un tercero. La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor o hubiere oposición conjunta del acreedor y del deudor. Bueno, obviamente, esto no lo aclaré al principio. El pago puede ser realizado por terceros cuando estamos en las obligaciones comunes, en las obligaciones normales. En cambio, si estamos en presencia de una obligación imputae personae, es decir, aquellas obligaciones que solo pueden cumplirse en cabeza del subtitular, solamente el pago puede ser realizado por el deudor. Ayer en la Comisión 2 dábamos el ejemplo de si yo contrato a un violinista para que esta noche ejecute un concierto en mi teatro. Bueno, el violinista paga cuando ejecuta el concierto, y ese pago no puede ser realizado por ninguna otra persona que no sea él, porque yo lo contraté por sus calidades personales, porque es el mejor violinista del mundo y por eso le pago $600.000 para que ejecute ese concierto. ¿Está? Segundo párrafo, o la última parte del artículo dice, tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor o del deudor. De tal manera, el tercero interesado, como resulta ser un perjudicado en su patrimonio, si el pago no se verifica, tiene la posibilidad de pagar en contra de la voluntad del deudor y del acreedor. Y aunque cualquiera de ambos se oponga, él podrá realizar el pago por consignación. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el deudor tiene el ius soli. 882. Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero. La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que a. El mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor. B. El gestor de negocios que obra con ignorancia de éste. C. Quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa si actúa contra la voluntad del deudor. Y la última parte del artículo dice, puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Este artículo resume todo lo que hemos dicho hasta ahora respecto del pago por terceros. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Pasemos al accipiens. Si el solvens era el que paga, el accipiens es el que recibe. Y decíamos al principio, puede ser que el accipiens coincida con el acreedor y puede ser que no. El artículo 883 nos da una gama bastante amplia en 5 incisos de quienes pueden llegar a ser accipiens, es decir, quienes tienen la autorización legal, digamos así, para recibir el pago, o el derecho para recibir el pago. Dice el 883, tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho a. Al acreedor o a sucesionario o subrogante. Si hay varios acreedores, el derecho al cobro de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación. Por lo tanto, así como el deudor era el solvens principal, el acreedor es el accipiens más importante. Obviamente, el derecho, el titular del derecho del crédito lo tiene en primer término el acreedor. Salvo, y la aclaración que hace el artículo es meramente declarativa, no le pone ni le quita nada, salvo que haya cedido el crédito
Y obviamente, si se dio el crédito ya no es más acreedor. Ahora el titular del derecho del crédito hace el cesionario, o el subrogante. Cualquiera de los dos, si ha habido una subrogación o ha habido una cesión del crédito, el acreedor ya dejó de ser tal. Por lo tanto, entiendan, la aclaración que hace el 883 es sobreabundante. Si no dijera esto el 883, si no hablara ni del cesionario ni del subrogante, igualmente el sistema quedaría tal cual. El acreedor es el titular del derecho de crédito mientras es acreedor. Una vez que dejó de ser acreedor por subrogación o por cesión, ya entonces será el subrogante o el cesionario los que tengan el derecho de recibir el pago. ¿Qué pasa cuando hay pluralidad de acreedores? Bueno, acá hay que analizar cada obligación de sujeto plural, obligaciones indivisibles, obligaciones solidarias, obligaciones concurrentes, para saber a qué acreedor hay que realizarle el pago, porque puede haber diferencias. En las indivisibles y en las solidarias es el mismo supuesto. Es el solvens el que elige, el que tiene el derecho de elegir libremente a qué acreedor le paga. Cuando hay una pluralidad de acreedores, ya sean solidarios o la obligación sea indivisible, la prestación que realiza el deudor o el solvens elige a cuál de los acreedores pagar. Salvo, ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos esta clase de obligaciones, que haya habido prevención de algún acreedor. ¿Esto qué significa? Que algún acreedor haya demandado al deudor. Si hubo demanda judicial de un acreedor hacia el deudor entonces le tiene que pagar a ese acreedor que lo demandó, a ese acreedor que lo previno. Si le paga a otro acreedor, está pagando mal. Y ustedes saben que en derecho el que paga mal, estoy escuchándolos, paga 2 veces. Tendrá que pagarle al acreedor que lo demandó. Por supuesto, el pago mal hecho realizado al otro acreedor podrá ser repetido porque si no, habría un enriquecimiento sin causa por parte del acreedor que cobró mal. ¿Estamos? B. A la orden del juez que dispuso el embargo del crédito. O sea, tiene efecto extintivo cuando el pago se realiza, si el crédito está embargado en una causa judicial, si el pago se realiza se hace un pago judicial, es decir, a la orden del juez que embargó el crédito y como perteneciente al expediente judicial donde se produjo el embargo. ¿Dónde se hace el pago? Bueno, si es una suma de dinero, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el banco oficial. Uno tiene que pagar en el Banco Provincia las sumas embargadas y son unas boletas de depósito especiales. Se paga en la agencia judicial del Banco Provincia, que está ahí en el edificio de tribunales, en Brown y Tucumán, y se indica a cuál expediente, a cuál juzgado y a la orden de qué juez se está realizando el pago. Ese pago, si es correctamente hecho, extinguirá entonces el crédito. C. Al tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte. ¿Quién es el tercero indicado? Si recuerdan ayer que veíamos, ayer con la Comisión 2, el lunes lo habrán visto las demás comisiones, la participación de los terceros en el contrato, el principio general era que los contratos entre partes no afectan, ni benefician ni perjudican a terceros, salvo los casos de los artículos 1021 a 1030, si ahora mal no recuerdo, donde existe una activa participación de determinados terceros en los contratos. Bueno, este es un caso. El tercero indicado es un tercero indicado conjuntamente por ambos co-contratantes para recibir el pago. Profe, perdón, se cortó, no escuché el ejemplo. Perdón, hola. Se cortó y no escuché el ejemplo. ¿Ahora se escucha? Hola, hola. Sí, si me lo podés volver a repetir, genial, bien. Que justo estaba tomando. El tercero indicado, entonces, es una tercera persona que está indicada por ambos co-contratantes para que reciba el pago. Es lo que en el código se llama, creo que es en 1025 o 1026, no lo busco para no perder tiempo, después búsquenlo ustedes, lo que se llama estipulación a favor de un tercero, donde las partes
indican cuál es el tercero para que está habilitado a recibir el pago. Y ese tercero, el beneficiario de esta estipulación, una vez que acepta la estipulación a su favor y la notifica al deudor, ya no puede ser revocada. Por lo tanto, el pago será válido y extintivo del crédito si se le paga al tercero. Hoy son muchos los negocios, son una gran multiplicidad, la complejidad de la vida actual ha hecho que haya muchos negocios que se llaman negocios indirectos, donde existe esta figura de la estipulación a favor de un tercero. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de seguro. Yo contrato un seguro de vida con una compañía aseguradora para el caso de que ocurra el siniestro, Dios no lo permita, que yo me muera o me incapacite, la compañía de seguros le entregará una determinada suma a los beneficiarios que yo determine, que pueden ser, lo normal, mis hijos. De tal manera, los contratantes de ese contrato de seguro son la compañía de seguros y yo. Yo soy acreedor condicional, acreedor sometido a la condición, al hecho futuro e incierto que se produzca el siniestro, Dios no lo permita, y la compañía de seguros es la deudora. Verificado el hecho condicionante, cumplida con la condición, el fallecimiento mío, entonces él tendrá que pagarle al tercero indicado, que son mis hijos beneficiarios del seguro. Lo mismo el contrato que realiza, por ejemplo, una clínica con una obra social para que los médicos de la clínica atiendan a los afiliados de la obra social. Es también una estipulación a favor de terceros. Yo no soy parte del contrato que realizó la clínica Colón con la obra social de los panaderos, pero soy afiliado al sindicato de panaderos. De tal manera, tengo una dolencia, voy a la clínica Colón y exijo que me atienda alguno de los médicos que son de la clínica Colón, porque mi obra social me ampara. De tal manera, esa obligación de hacer que tiene la clínica de proveerme a mí la asistencia médica, la asistencia de salud, lo hace a favor del tercero, no contratante, que fue designado por ambos, por la clínica y por la obra social. ¿Estamos? Este entonces es el tercero indicado para recibir el pago en todo el pago. D. A quien posee el título de crédito extendido al portador o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecerle el documento o de no estar autorizado para el cobro. Todas aquellas obligaciones que se instrumentan en títulos abstractos, cheques, por ejemplo, ¿quién es el habilitado para recibir el pago? Si es un cheque al portador, un cheque donde no se ha indicado la persona del beneficiario, el portador, tiene el cheque al portador, tiene una circulación durante la vigencia del cheque en una infinita cantidad de personas. Pero hay uno que va a llenarlo a su nombre, lo va a firmar atrás y lo va a depositar en su cuenta o lo va a cobrar en la ventanilla del banco, y ese es entonces el accipiens que tiene el derecho para obtener el pago y extinguir el crédito. O en los títulos, en los cheques endosados, que circulan por endoso, bueno, todos los integrantes de la cadena de endoso, cada uno a medida que va endosando, es el habilitado para recibir el pago, hasta que uno de los endosantes lo va a hacer efectivo, o depositándolo en su cuenta, o cobrándolo, si el cheque lo permite, en la ventanilla de pagos del banco. Salvo, dice el inciso, que existan graves sospechas fundadas de no pertenecerle el documento. Claro, si hay una denuncia de robo de una chequera o hay una denuncia de robo de un cheque, una denuncia penal realizada, entonces acá el portador que se presente a cobrar va a ser sospechado de que fue el que robó el cheque. Por lo tanto, en ese caso, ya el portador no tiene el derecho a cobrar. Por supuesto que si es un legítimo portador, si es un legítimo tenedor del instrumento, tiene la posibilidad de presentarse judicialmente y exigir el cumplimiento por parte del librador. Pero ya no va a poder obtener el pago extrajudicial mediante el depósito o mediante el cobro en la ventanilla. Dice, el acreedor aparente
si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado. El pago es válido aunque después se ha vencido un juicio sobre el derecho que invoca. Este es un caso un poco más retorcido. ¿Quién es el acreedor aparente? Aquel que está en posesión del crédito. Posesión del crédito. ¿Quién está en posesión del crédito? Se los explico con un ejemplo. Imagínense que falleció una persona que no tiene herederos forzosos. Los herederos forzosos son, en nuestro sistema, ascendientes, descendientes y cónyuge, que son aquellos que reciben la totalidad o una parte alícuota del patrimonio del causante fallecido. Este fulano murió y no tiene ni padre, ni abuelos, etcétera, ni hijos, ni nietos, ni cónyuge. Pero sí tiene un sobrino. El sobrino se presenta y abre la sucesión del tío muerto. Por lo tanto, si había créditos del causante, tiene derecho el heredero a cobrarlos. Por lo tanto, si viene el deudor del tío muerto y le paga al sobrino, está haciendo un pago válido. Y ese pago es extintivo. Ahora, ¿por qué ese sobrino heredero pasa a ser acreedor aparente? Porque después aparece un hijo del tío, un hijo no reconocido, que mediante la causa de filiación, lo que fuera, el ADN, etcétera, etcétera, demuestra que era hijo del causante. De tal manera, como hijo, va a desplazar al sobrino en la línea sucesoria. Esto les va a resultar más claro cuando estudien derecho sucesorio allá en el final del camino. Pero va a desplazar al sobrino. Ahora, el pago que realizó el deudor al que aparentemente era el acreedor, ¿es válido? Sí es válido. Aunque el hijo que aparece venza en juicio al sobrino que fue acreedor aparente. Por supuesto, siempre que el deudor haya pagado de buena fe. De nuevo, la buena fe permanentemente en nuestro derecho de las obligaciones. ¿En qué consistirá la buena fe del deudor? En el desconocimiento que tenía de que realmente existía un hijo. Si el deudor sabía que su acreedor tenía un hijo, entonces se le paga al sobrino acreedor aparente, está haciendo un pago inválido, porque está pagándole a quien no tiene derecho a recibir. Pero si el deudor era de buena fe, no sabía realmente si tenía o no tenía hijos, y se presenta el heredero declarado en la sucesión del causante, entonces el pago que le realice a este heredero es válido. ¿Estamos de acuerdo? El 885 nos habla de los pagos realizados a personas incapaces o con capacidad restringida y a terceros no legitimados. ¿Qué pasa entonces cuando el accipiens es incapaz o tiene una capacidad restringida? Ustedes saben que con el nuevo Código Civil y Comercial la capacidad ya admite grados. No es como antes que o uno era capaz o incapaz, ahora es capaz, un poquito menos que capaz, un poquito más que capaz, etcétera, etcétera. Admite grados. Entonces, ¿qué pasa con esos pagos? El artículo dice lo siguiente: no es válido el pago realizado a una persona incapaz ni con capacidad restringida, no autorizada por el juez para recibir pagos. Por lo tanto, tacha categóricamente con la nulidad al pago realizado a un incapaz o al pago realizado a una persona con capacidad restringida que no tenía la autorización judicial para recibir el pago. Respecto a esto tenemos que hacer alguna consideración. En la realidad de los hechos no siempre ocurre esto que dice el código. ¿Por qué? Porque si el pago está bien realizado, bien hecho, es decir, se pagó lo que el deudor debía, aunque lo haya recibido una persona incapaz o con capacidad restringida, fíjense cuál sería la razón de decretar la nulidad de ese pago.
que el accipiens tenga que restituir lo que recibió para que el representante pague de nuevo. Y la nulidad, digamos, en derecho no existen lo que se denominan las nulidades instrumentales, es decir, lo que se llama la nulidad por la nulidad misma. Para que un acto sea declarado nulo, tiene que haber un interés en que esa nulidad se declare. Por ejemplo, por afectar a terceras personas. Pero en mi ejemplo, el acto del pago no perjudicó a ningún tercero. Al contrario, benefició al incapaz que recibió el pago. Distinto es el caso de que si el deudor se aprovecha de la incapacidad o de la capacidad restringida del acreedor para realizar un pago mal hecho. Entonces el pago se va a anular, pero por haber sido mal realizado. Pero si el pago es bien realizado, bien hecho, yo no sé hasta qué punto un juez va a declarar la nulidad de este pago, aunque haya sido hecho en violación a lo que dice la primera parte del 885. Y la segunda parte también tacha con nulidad el pago realizado a un tercero no autorizado por el acreedor para recibirlo. Esto sí, esto es absolutamente claro. Si yo le debo a Juan y le pago a Pedro, y Pedro no tiene absolutamente nada que ver con Juan, estoy haciendo un pago mal hecho. Por lo tanto, es lógico que sea nulo. Y yo me vea en la necesidad de pagar nuevamente a mi verdadero acreedor, que, bueno, no me acuerdo el nombre que di, Pedro, Juan, Andrés, no sé. Salvo, termina diciendo el 885, excepto que medie ratificación del acreedor. Sigue diciendo, no obstante, el pago produce efectos en la medida en que el acreedor se ha beneficiado. Por lo tanto, concluyendo, si le pago a un tercero no autorizado por el acreedor, en principio el pago es nulo, salvo estos dos supuestos, o que exista ratificación del acreedor, el acreedor dice, está bien, presto conformidad para que el pago que le hiciste a esta otra persona sea correcto. O que el pago haya beneficiado al acreedor. Por ejemplo, si le pagué a un acreedor del acreedor. En este caso, en este ejemplo, estaría beneficiando al acreedor y por lo tanto la nulidad también, por haberse convertido en una nulidad instrumental, una nulidad por la nulidad misma, ya no tendría la posibilidad de tener éxito en un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es todo respecto de los sujetos del pago, accipiens y solventes. Vamos a hablar un poquito del objeto. El objeto del pago es aquello con lo que se paga. El objeto del pago sí coincide con la prestación como elemento de la obligación. Recuerden la definición del 866. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Por lo tanto, el objeto del pago es la cosa con la que se paga si es una obligación de dar cosas, es el dinero que se entrega si es una obligación dineraria, es la acción que debe realizar el deudor si es una obligación de hacer, o es la abstención que cumple el deudor si estamos en presencia de una obligación de no hacer. Para que el objeto del pago sea válido, para que el objeto del pago haga válido el pago, se deben cumplir con 5 requisitos. Los enumero y después se los explico sucintamente. Para que el pago sea válido, debe existir lo que se llama la identidad, la integridad, la propiedad, la disponibilidad y la ausencia de fraude. Tomaron nota, explico uno por uno. ¿Qué es la identidad? El pago debe ser idéntico, significa que lo que se paga debe ser idéntico a lo que se debe. Si yo me comprometí a entregar este vaso, ¿ven el vaso? Cumplo entregando este vaso. Si pretendo cumplir entregando otro vaso, ya estoy violando este principio de identidad. Por lo tanto, el pago va a ser inválido. Aclaración que debía haber hecho previa. Todas estas normas... Sí.
Escucho. Le quiero hacer una pregunta respecto a lo que recién dijo. Lo que recién dijo está en el artículo 877, ¿no? Vamos a ver, creo que sí. Estamos en el barrio, así que... Porque si era el 867, no, el 8... identidad... Perdón. 867, sí. Después iba a leer todos los artículos. Sí. Después leemos lo que dice el código. Primero vamos a ver si entendemos los principios. ¿Correcto? Pero son 4 principios, 5. 5. Identidad, integridad, propiedad, ausencia de fraude y disponibilidad. Por más que el 867 mencione 4. Menciona de los que yo acá. El 867 es una mezcla entre los principios que hacen a la validez del pago y los principios que hacen a su eficacia. La puntualidad y la localización hacen referencia al tiempo del pago y al lugar de pago, que no comprometen la validez del pago. Los principios que comprometen la validez del pago son la identidad y la integridad, mencionados en el 867, y además estos otros 3, la propiedad, la disponibilidad y la ausencia de fraude. Ahora con la explicación lo van a entender. Sigamos con la identidad entonces. Si yo pretendo pagar, lo que les decía, todas estas normas son supletorias de la voluntad de las partes. No son normas imperativas, no comprometen el orden público, por lo tanto pueden perfectamente ser dejadas de lado por voluntad de las partes. De tal manera, si yo debo este vaso, pretendo pagar con otro vaso y el acreedor lo acepta, el pago será válido. Lo que importa es que yo no le puedo imponer al acreedor un objeto distinto del debido, porque ahí estaría violando el principio de identidad. El 868 dice, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta de la debida, cualquiera sea su valor. Aunque sea de un valor más alto. Bueno, vaya a saber por qué el acreedor se opondrá a que el deudor le pague con algo que vale más, pero tiene el derecho a oponerse si pretende exactamente la cosa debida. Segundo principio, segundo requisito, la integridad. Dice el 869, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Principio de integridad significa que se extingue la obligación, se libera el deudor, se extingue el crédito si el pago es completo, si el pago es total. Esto, por supuesto, se predica de las obligaciones que pueden ser cumplidas parcialmente. Obviamente, si yo debo este vaso, no puedo hacerle un pago parcial al deudor, porque si pretendo pagar con parte del vaso, el vaso deja de serlo. Serán retazos o pedazos de algo que otrora fue un vaso y ya dejó de serlo. ¿Está? En cambio, si yo debo dinero, que es el bien más divisible que existe, debo 1000, cumplo si pago los 1000. No puedo imponerle al acreedor un pago parcial. El acreedor no tiene la obligación de recibir pagos parciales. Por supuesto, la aclaración que hace el 869 nuevamente es sobreabundante, salvo pacto en contrario. Como yo les dije, son todas estas normas supletorias de la voluntad de las partes que pueden ser dejadas de lado por voluntad de las partes. De tal manera, vivimos haciendo pagos parciales y recibiendo pagos parciales. En vuestra vida como abogados lo van a poder corroborar, y más en esta Argentina, donde no hay un peso partido por la mitad. Viene, ustedes son abogados del acreedor a quien le deben 1000, y viene, mandan una cartita o una intimación o lo que fuera, y viene el deudor a decir, mire, yo puedo pagar 100 por mes. Y bueno, entre cobrar 100 por mes y no cobrar nada, bueno, llamo a mi cliente y le digo, mira, ¿te quiere pagar 100 por mes? ¿Aceptás? Sí, más sí, decirle que sí, qué sé yo. Entonces, podemos voluntariamente dejar de lado estos principios supletorios que surgen del Código Civil Comercial. Tercero, dijimos, propiedad. En aquellas obligaciones en donde mediante el pago se transmite el dominio de una cosa,
el que paga debe ser el dueño de la cosa, debe ser el propietario, el titular del derecho real de dominio. Si estoy pagando con una cosa que no es mía, reitero, solo en las obligaciones donde se debe transmitir el dominio sobre la cosa. Si estoy pagando con una cosa que no es mía, el pago va a ser inválido. De tal manera, si yo vendí este vaso y tengo ahora entonces la obligación de entregarlo, el pago debe ser hecho, el pago que yo realice con este vaso, el vaso debe ser mío. Si el vaso no es mío, el pago que yo haga con el vaso es un pago inválido, porque estoy pagando con una cosa que no está en mi patrimonio. Salvo que haya ratificación posterior del verdadero dueño, norma supletoria de la voluntad de las partes. Por supuesto, ¿qué pasa cuando hay un pago hecho por una cosa de la cual el deudor no era propietario, no era dueño? Bueno, hay dos acciones que aparecen. Por un lado está la acción de nulidad del pago, el pago va a ser nulo, por lo tanto el accipiens que recibió la cosa puede pedir la nulidad del pago, por supuesto con el requisito de restituir, de devolver la cosa. Y por otro lado, existe una acción de reivindicación, la acción reivindicatoria, en cabeza del verdadero titular de la cosa. Yo le presté la máquina de cortar pasto a mi vecino y mi vecino, en vez de devolvérmela, la vendió a un tercero. Entonces, va a existir la posibilidad de la acción de nulidad que ese tercero tenga devolviendo la máquina de cortar pastos, y va a existir la acción reivindicativa. El ejemplo no es, tómenlo medio con pinzas, porque siendo un bien mueble, probablemente, y si el tercero es de buena fe, la acción reivindicatoria va a fracasar. Pero olvidándonos de estas cuestiones ajenas o anexas, pónganle, yo tendría la posibilidad de exigir del tercero la restitución de la cosa, la reivindicación de la cosa. Esto está en el artículo, ya les digo, 878. Dice, propiedad de la cosa, el cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, requiere que el deudor sea propietario de la cosa. El pago mediante una cosa que no pertenece al deudor se rige por las normas relativas a la compra-venta de cosa ajena. Cuando ustedes estudian el contrato de compra-venta, en contratos van a ver la compra-venta de cosa ajena, que para que sea perfecto, para que se perfeccione esa compra-venta, lo que va a exigir es precisamente eso, la conformidad del verdadero propietario de la cosa. Cuarto requisito para la validez del pago, disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? También, si el pago, mediante el pago, lo que se está haciendo es sacar una cosa del patrimonio del deudor, por ejemplo, la entrega de la cosa en la compra-venta, no solo la cosa debe ser mía, el vaso debe ser mío, sino que debe estar disponible en mi patrimonio. ¿Qué significa disponible? Que no tenga ninguna restricción legal. ¿Cuál sería la más importante? Si estuviera embargado por un tercero, por un acreedor. Si yo pago con una cosa embargada, el pago es nulo. Y más todavía, fíjense la fuerza con la que tacha el ordenamiento jurídico esta actitud del deudor, que si yo pago con una cosa embargada, no solo el pago va a ser nulo, sino también estoy cometiendo un delito penal, sancionado, castigado por el Código Penal, artículo 172, 173, debe ser, que enumera las defraudaciones, las estafas que puede cometer una persona. Pagar con una cosa embargada es una estafa, es una defraudación, con lo cual tendré la posibilidad de, si no tengo algún contacto, como tienen muchos, de ir preso. Probablemente por vender un vaso embargado yo vaya preso, pero por ahí si no pagué los impuestos durante 25 años, quede libre. Bien, al margen. Este requisito está en el artículo 877, que dice, el crédito debe encontrarse expedito. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante. Yo cometí el error de decir que es un pago nulo. No es nulo, es inoponible.
La inoponibilidad, recuerden, es un grado un poco menor que la nulidad. Cuando el acto es nulo, no produce efecto respecto de nadie. Cuando el acto me es inoponible, no produce efecto respecto de mí, pero sí produce efecto respecto de todo el mundo, de todos los demás terceros. Quinto requisito, ausencia de fraude. Mediante el pago que yo realizo, no debo estar causando fraude a terceras personas. Dice el artículo 876. El pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal. Es decir, si el pago que yo realizo es con el exclusivo propósito y con la connivencia del que lo recibe de perjudicar a un acreedor mío, entonces estoy cometiendo fraude. Por lo tanto, el tercero perjudicado dispone de la acción de fraude o revocatoria o acción pauliana, que ustedes la han estudiado en Derecho Civil y Parte General. En este caso, entonces, el pago va a ser inválido o inoponible, perdón. La acción de fraude provoca la inoponibilidad, salvo creo en la revocatoria concursal, en la ley de concurso, creo que provoca directamente la nulidad, no lo recuerdo ahora muy bien, pero falla el requisito de la ausencia de fraude si estoy realizando un pago en fraude de mis acreedores. ¿Cuál sería un típico pago en fraude de los acreedores? Por ejemplo, si yo tengo dos acreedores, uno con su crédito ya exigible y otro todavía con un plazo hacia el futuro para cobrar, y opto por pagar, yo le puedo pagar a cualquiera, pero opto por pagarle a mi acreedor que todavía tiene plazo y mediante el pago que realizo me insolvento. Con lo cual, mi acreedor que tenía su crédito exigible no va a tener la posibilidad de cobrar. Evidentemente ahí yo quise favorecer a un acreedor para perjudicar a otro. Ese pago entonces está realizado en fraude de ese acreedor y va a poder ser revocado por el acreedor burlado, por el acreedor perjudicado. ¿Está más o menos claro? Siendo 4:20, ya me parece que es más que suficiente para dar por concluido, salvo que alguno tenga alguna pregunta que me quiera hacer, estoy dispuesto. En las clases subsiguientes, mañana y en la siguiente creo que se completa, o en la próxima clase creo que se completa pago. Lo que falta para terminar pago es la puntualidad, la localización, la prueba, los efectos y la imputación. ¿Sí? A ver, ahí me puede explicar el artículo 876, pago, lo acabo de hacer. ¿Dónde estaba? Fue al baño, señorita. Pero bueno, como señor, no me fijé quién era. Una discriminación por género, se me escapó. El tema es el siguiente, lo digo de nuevo. Si el pago que yo realizo, espere que ahora lo explico. Si el pago que yo realizo está perjudicando a un acreedor, está produciendo un fraude a un acreedor, ese pago puede ser susceptible de revocación. Y el ejemplo que di es, si yo tengo un acreedor con un crédito exigible, ya estoy en mora y debo pagarle, y otro acreedor con un crédito que vence dentro de 6 meses. Yo le puedo pagar a cualquiera, si mi patrimonio es solvente, bueno, le anticipo el pago al que faltan 6 meses y después, si quiero, le pago al que tiene el crédito exigible. Salvo que con el pago que yo realice me insolvente. Entonces, si yo le pago al acreedor que todavía no tiene un crédito exigible y mi patrimonio se extingue, evidentemente lo que he querido hacer en connivencia con ese acreedor es perjudicar, causar un fraude al acreedor que tenía el crédito exigible. Ese acreedor va a poder pedir la revocación de ese pago, para que lo que se pagó vuelva a mi patrimonio y él entonces pueda cobrar. ¿Sí? No entiendo, en el pago con oposición del deudor, ¿cómo elige qué acción usar entre la acción de pago con subrogación y el de enriquecimiento sin causa? ¿Puede elegir cualquiera de las dos? Depende. Depende primero si este sería el caso del tercero interesado, que tiene ambas acciones. Si elijo la acción de pago con subrogación, recuerde que me estoy sustituyendo en los derechos del acreedor. Por lo tanto, puede utilizar todos los derechos, todas las acciones y todas las garantías que tenía el acreedor. Si el acreedor no tenía ningún derecho, ninguna acción ni ninguna garantía, por ejemplo, porque la obligación estaba prescrita, solamente podré ir por la del enriquecimiento sin causa.
Obviamente, en este ejemplo tampoco voy a obtener ningún éxito porque si la obligación estaba prescripta, el pago no fue útil para el deudor. Así que en este caso, el pago que realizó, evidentemente, ¿por qué hubo oposición del deudor en este ejemplo? El deudor le dijo, no pagues. No pagues, ¿por qué? Porque la obligación está prescripta. Y el tercero, obcecadamente, fue y pagó. Podría ser que la obligación estuviera cancelada y el acreedor de mala fe pretendía percibir de nuevo. Por lo tanto, ¿cuál sería la razón de la oposición del deudor? No pagues porque ya pagué. Y el tercero va y paga de todos modos. ¿Se entendió un poquito mejor? Van pasando las preguntas y no alcanzo a verlas todas. Discúlpeme, somos muchos. Sí, creo que la clase fue grabada. Bueno, se entiende. Bueno, muchas gracias y cualquiera que se haya quedado con alguna duda, tienen el correo electrónico mío, me preguntan por qué. ¿Está? Bueno, gracias, doctor. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Por favor, a usted. Gracias.